Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora vamos a iniciar el tema 1.5 de la unidad 1 correspondiente al plano. Si ustedes recuerdan, en el tema anterior acabamos de ver la recta en el espacio, que es una curva muy básica para comprender las curvas precisamente también en el espacio. Pero ahora el plano ya lo podemos ver como una superficie. Recordemos que puede ser aquel objeto que tiene largo y alto, pero sin considerar el grosor, independientemente de la forma. Con esto podríamos representar cualquier superficie plana o cualquier sección plana, o también podemos decir que sea lisa. Bueno, pero ¿qué es el plano? El plano lo podemos ver, pues, como dijimos, como una superficie cualquiera, ¿verdad? Que nos ayuda para representar cualquier superficie plana, por ejemplo esa. Pero ¿cómo definiríamos un plano? Bueno, resulta que un plano, al igual que una recta, si una recta la definimos con dos puntos en el espacio, con un plano, fíjense bien, si tuviéramos nada más dos puntos, pues habría infinidad de planos. Con un punto, por supuesto, no, con dos puntos tampoco. ¿Qué ocuparíamos nosotros? Ocuparíamos un tercer punto para definir al plano. Si ya colocamos un tercer punto, entonces ya veríamos en el espacio cuál es la ubicación del plano. Pero, ¿y si no tenemos tres puntos y nada más tenemos un punto? Al igual que la recta, ¿qué ocuparemos? Bueno, si nada más tenemos el punto conocido, en este caso, que fuera el punto O, cuyas coordenadas son x0, y0, z0, si nada más tenemos un punto y queremos encontrar cualquier otro punto, punto P, cuyas coordenadas serían de forma abierta x, y, z, ¿cómo le haríamos para encontrar las ecuaciones del plano y con ello poder comprender en qué consiste el plano y hasta graficarlo? Bueno, resulta que si nosotros tenemos o pasamos sobre el punto O un vector que sea normal al plano, este vector quiere decir, si es normal, tiene un ángulo con respecto al plano de 90 grados. A ese vector le podemos llamar con la letra minúscula n, cuyas componentes serían A, B y C. Si tenemos ese vector que es normal al plano, pues yo puedo pensar que desde O a cualquier punto del plano yo puedo trazarte otro vector. ¿Qué relación tendrían esos dos vectores? Pues entonces, si este vector desde O hasta P está en el plano, pues entonces también sería normal al vector n. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo saber eso? Bueno, eso una forma de saber que sea normal es porque el vector OP, pues bien dijimos, con una operación lo podemos hacer, con una operación por el vector n, de manera como producto punto, esto nos debe dar 0. Una forma de saber que son normales es que el producto punto nos dé 0, es decir, que su ángulo sea de 90 grados, como ya vimos con esta operación. Entonces, ¿qué es el vector OP? El vector OP tendría por coordenadas x menos x0, y menos y0, z menos z0. Si lo multiplicamos por el vector n, que es a, b, c, y lo igualamos a 0, noten que nosotros tendríamos esta ecuación, tendríamos A por x menos x0, más B por y menos y0, más C por z menos z0 es igual a 0. Esto ya sería una expresión algebraica que depende de x, y, z, y conociendo ya A, B y C, pues sería la forma canónica de un plano, aun cuando en el plano no es tan frecuente expresarlo de esa manera. Más bien, y lo más común, es desarrollar esos binomios y dejarlo de la forma general. ¿De qué manera sería? Bueno, si se fijan bien, tendríamos un término de x que sería a por x, un término de y más by y un término de z más cz. Y si ahora sumáramos a por menos x0 más b por menos y0 más c por menos z0, eso me va a dar una cantidad constante. Y si lo igualamos a 0, esto se conoce como ecuación general del plano, ¿sí? La ecuación general del plano, pues, es una expresión algebraica de tres variables, en este caso x, y, z, pero del primer grado, ¿verdad? Cuando veamos esto, sería la ecuación de un plano. Pero hagamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos nosotros un plano que pasa por el punto 2, menos 1, 3, y que es normal al vector 5, 7, menos 1. ¿Cuál sería ese plano? Entonces, de acuerdo a esta forma inferior, que ya es el desarrollo del anterior,
Pues resulta que A sería 5, B sería 7 y C sería menos 1. Y el punto conocido sería X0, Y0, Z0. Entonces sencillamente sustituimos. Sería en este caso 5 por X menos 2 más 7 por Y menos 1 más 1 menos 1 por Z menos 3 igual a 0. Entonces desarrollando esto que está aquí sería 5X menos 10 más 7Y más 7 menos Z más 3 igual a 0. Haciendo la suma, entonces nos quedaría 5X más 7Y menos Z y menos 10 más 7 más 3 sería igual a 0. Entonces término independiente sería 0, pues igualamos a 0. Esta sería la ecuación general del plano que pasa por este punto y tiene por vector normal al 5, 7, menos 1. Pero hagamos otro ejemplo para encontrar la ecuación general de plano. Imaginémonos que tenemos 3 puntos. Ahora el punto es 1, 2, menos 3 por donde pasa el plano. El otro punto sería PQ, serían 2, 5, 7. Y el otro punto R sería igual a 3 menos 1, 6. ¿Cuál sería ese plano que pasa por esos 3 puntos? Porque bien dijimos que con 3 puntos nosotros definimos un plano. Bueno, una forma de hacerlo es lo siguiente. Con esos 3 puntos podríamos formar un par de vectores. Por ejemplo, el vector PQ. ¿Cuál es el vector PQ? Sería que inicia en el punto P y termina en Q. Serían 2 menos 1, sería 1, la coordenada en X. 5 menos 2 serían 3 y 7 menos 3 serían 10. Es el vector PQ. Podríamos tener otro vector de cualquier manera, por ejemplo, también cuyo punto inicial fuera P o bien Q con R o P con R. El chiste es que sea otro vector diferente que también le pertenezca al plano. Entonces sería el vector PR, tendríamos nosotros como punto final ahora 3 menos 1, serían igual a 2 la coordenada en X y menos 1 menos 2 sería igual a menos 3 y ahora tendríamos 6 menos 3 sería igual a 9. Entonces tendríamos esos dos vectores que están en el plano. ¿Para qué hago estos dos vectores que son llamados también coplanares? ¿Qué son dos vectores coplanares? Son vectores que pertenecen al mismo plano. ¿Para qué los encontré? Bueno, pues con esto yo puedo fácilmente encontrar el vector normal. ¿Cómo se encuentra el vector normal? Pues dijimos en la definición del producto cruz que el producto cruz PQ con PR era precisamente el vector normal de ese par de vectores. Entonces, teniendo la componentes IJK como primer renglón y luego al vector PQ como 1, 3, 10 y PR como 2, menos 3, 9, nosotros tendríamos que esto sería igual a 3 por 9, 27, menos 3 por 10, más 30 porque por definición la componente ni menos por J, ¿verdad? 1 por 9, 9, menos 2 por 10, menos 20, la componente en J, más, en este caso, la componente en K sería 1 menos 3, menos 3, menos 2 por 3, menos 6. Entonces, ¿qué vector nos queda? Realizando los cálculos, entonces tenemos que 27 más 30 serían 57i y 9 menos 20 serían menos 11, pero por menos más 11j y en este caso menos 3 menos 6 menos 9k. ¿Qué sería esto? Esto precisamente sería el vector normal porque este vector es normal al par de vectores PQ y PR, entonces sería normal al plano. Quiere decir que la componente en X del vector sería 57 y de Y sería 11 y de Z sería menos 9. Vuelvo a repetir que este vector no necesariamente puede ser único porque cualquier múltiplo de ese vector normal nos sirve, ¿verdad?, para encontrar la ecuación del plano. Pero ¿qué puntos de estos podemos utilizar? Pues igualmente cualquiera de esos puntos. Por ejemplo, si utilizamos el punto P, entonces tendríamos que sería igual a 57
por x menos 1 más 11 por y menos 2 menos 9 por x menos 3, x más 3. Esto debería ser igual a 0. Muy bien, entonces realizando esas operaciones, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 57x menos 57 más 11y menos 22 menos 9x menos 27 igual, en este caso sería igual también a 0. Haciendo las sumas, asociando pues las literales con la constante, serían 57x más 11y, en este caso menos 9, y el término independiente sería el siguiente, sumando menos 57 menos 22 menos 29, sería igual a menos 106, entonces igualando a 0. Esto sería pues la ecuación general del plano, cuya componente normal sería esto, ¿verdad? Y que pasa por este punto, o bien que pasa por estos 3 puntos. Bueno, ahora veamos lo siguiente: ¿cómo obtener el ángulo que existe entre dos planos? Claro que sería uno de los ángulos, porque si nosotros los planos los proyectamos, pues formarían 4 vértices, pero los opuestos siempre son del mismo ángulo. Sin embargo, si tenemos uno de ellos, podemos obtener cualquiera de los otros 3. Imaginemos que queremos encontrar el ángulo más pequeño, o sea, el que está entre 0 y 90 grados. ¿Cómo obtenerlo? Imaginémonos, según la figura aquí que vemos, que este es precisamente una parte de la intersección de dos planos. ¿Cómo encontrar ese ángulo entre esos dos planos? Bueno, imaginémonos del plano que está en la parte de abajo, que este es su vector normal. Este sería N1 porque es el plano 1. Y de este plano, el vector normal sería precisamente este otro que está aquí, le vamos a llamar N2. Entonces, si observamos bien, el ángulo precisamente entre los dos planos es como calcular también el ángulo entre esos dos vectores. Sería igual, y si no, chéquenlo bien. A medida que esto lo vamos cerrando, pues estos vectores también se están cerrando, y a medida que lo abremos, pues también se abren los vectores. Con esto concluimos que el ángulo menor de dos planos es igual al ángulo que hay entre sus vectores normales. Si es así, pues la fórmula pues se reduce a lo que ya hemos visto en temas anteriores, que ¿cuál es el ángulo entre los dos vectores? Pues con el coseno de teta. El coseno de teta era precisamente el producto punto de los dos vectores. Claro que en este caso me puedes dar negativo, pero si fuera negativo hay que hacerlo positivo, porque el ángulo no debe ser mayor de 90 grados, ¿verdad? Entre el producto de sus módulos N1, módulo de N1 por módulo de N2. Esto entonces quiere decir que teta es igual a coseno a la menos 1 del valor absoluto del producto punto de los dos vectores normales entre el producto de sus módulos. Con esto tenemos una forma muy sencilla de encontrar pues el ángulo entre dos vectores. Por ejemplo, si yo tuviera el plano que fuera igual a x menos 2y más z igual a 3 y 2x más 3y menos z igual a 5, ¿cuál sería el ángulo que existiría entre esos dos vectores? Pues primeramente yo saco en el vector normal del primer plano, y precisamente las componentes en x sería la componente de su vector normal, sería en este caso 1, y el coeficiente de y sería la componente en y del vector normal, menos 2, y en de z sería 1. Y de n2 las componentes, como observamos ya rápidamente, serían 2, 3, menos 1. Entonces, ¿cuál es el producto punto de esos dos vectores? El producto punto de n1 punto n2 es igual a tener 1 por 2, 2, menos 2 por 3, más menos 6, y luego 1 por menos 1, menos 1. Haciendo esta suma sería menos 5, pero como es valor absoluto de todo eso, entonces sería valor absoluto de 5, sería igual a 5, es el producto punto. Después de eso podemos calcular el módulo de n1. ¿Cuál sería el módulo de n1? Pues la raíz cuadrada
de 1 al cuadrado, que sería 1, y menos 2 al cuadrado, que sería más 4, más 1, sería la raíz cuadrada de 6. Y el módulo de n2 sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4, más 3 al cuadrado, 9, menos 1, más menos 1 al cuadrado sería más 1 sería igual a la raíz cuadrada de 14, por lo que entonces nos quedaría así, que teta sería igual a coseno a la menos 1, precisamente de 5 entre la raíz cuadrada de 6 por la raíz cuadrada de 14. Utilizando la calculadora, haciendo arco coseno a la menos 1 de 5 entre la raíz cuadrada de 6 por 14, entonces nos quedaría aproximadamente 56.94 grados. Por supuesto, porque la calculadora está en modo DEC. Si estuviera en modo rad, insisto, serían radianes. Este sería el ángulo entre ese par de planos. Al igual que en la recta, también en el plano podemos encontrar la distancia más cercana de un punto a un plano. ¿De qué manera se hará esto? Bueno, imaginemos nosotros que tenemos un plano cualquiera, que fuera ese, y tenemos un punto fuera del plano, que sería este punto Q. Tenemos el punto Q, cuyas coordenadas son x0, y0, z0. Tenemos ese punto fuera del plano. ¿Cuál sería la distancia más corta? Pues igualmente, como nosotros sabemos, esa distancia más corta siempre es una perpendicular. Esta sería la distancia. Pero, ¿cómo saber en qué punto del plano cae la perpendicular? Pues nosotros lo único que podemos conocer es cualquier otro punto que le podemos llamar P del plano, que es x1, y1, z1. Eso sí lo podemos hacer. Entonces, si nosotros tenemos el punto P, nosotros podemos conocer el vector que hay desde P hasta Q. Tenemos este vector desde P hasta Q. ¿Para qué utilizamos este vector desde P hasta Q? Bueno, como dijimos, la distancia debe ser perpendicular. Nosotros tenemos un vector ya que es perpendicular o es normal al plano. ¿Cuál sería? O sea que debería tener la distancia en la misma dirección que su vector normal. ¿Cuál sería pues esa distancia? Pues nomás proyectamos el vector PQ sobre el vector normal de esta manera, que ya sabemos calcular proyecciones, y precisamente tendríamos la distancia. Esto sería la proyección del vector PQ sobre el vector normal, y esto sería una forma de tener precisamente la distancia. Entonces la distancia, como vimos, si es la proyección de PQ sobre el vector n, entonces sería el producto punto de PQ con el vector n. Claro que nos interesa nada más el valor absoluto entre el módulo de n. Así proyectamos un vector sobre otro. Esto sería la forma directa de calcular la distancia con el valor absoluto del producto punto. Pero si nosotros observamos bien, nosotros podríamos tener otra forma de encontrar precisamente esta distancia. ¿Cómo? Si tenemos el vector PQ, cuyas componentes son las siguientes, que se fuera x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Y tenemos el vector n, como ya dijimos, el vector n tiene por componentes a, b, c. Entonces, la distancia también se puede obtener del valor absoluto de este producto punto, o sea, de a por x0 menos x1 más b por y0 menos y1 más c por z0 menos z1. Todo esto que multiplica al módulo del vector n, que ya sabemos cuál es ese módulo. Bueno, si nosotros hiciéramos los cálculos de lo que está aquí, quitando ese paréntesis, obtendríamos nosotros el valor absoluto de a por x0 más b por y0 más c por z0 más un término independiente que se obtiene de a por menos x1 más b por menos y1 más c por menos z1, que sería más d, ese valor absoluto entre precisamente la raíz cuadrada, ya sabemos por el módulo del vector n, que sería raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada más c cuadrada.
Si se fijan bien, esta fórmula se parece en mucho a la distancia de un punto de una recta, pero en el plano. Nada más quitamos la componente en Z, o sea, quitando la componente Z, y ya tendríamos nosotros la misma fórmula que seguramente ustedes aprendieron en otro nivel de las matemáticas. En este caso, sencillamente nosotros aplicamos así como está la fórmula. O bien es una alternativa, o bien podemos utilizar esta del producto punto, pero que viene de donde mismo. Hagamos un ejemplo de la distancia de un punto a un plano cualquiera. Imaginémonos que nosotros tenemos el punto 2 menos 1, 5 y queremos encontrar la distancia a x menos 3y más 2z igual a 4. Entonces, ¿cuál sería esa distancia? Bueno, una forma de hacer primero es encontrar el vector PQ. ¿Cómo? Con un punto cualquiera del plano. ¿Cuál punto nos podría servir del plano? Fíjense bien que si ustedes le dan valores arbitrarios a X y a Y, en este caso si le damos 0, entonces Z no sería cualquier valor, Z sería igual a 4 entre 2, o sea, sería igual a 2. Este ya sería un punto del plano que sería 0, 0, 2. Con esto podríamos utilizarlo nosotros como punto Q. Entonces, ¿cuál sería el vector PQ? El vector PQ debería de ser igual a 0 menos 2, sería menos 2, 0 menos menos 1 más 1 y 2 menos 5 menos 3. Este sería el PQ. Y como sabemos nosotros, el vector N son los coeficientes de las literales X, que sería en este caso 1, y de Y menos 3 y de Z 2. Pues entonces ya nada más sacamos el producto punto del vector PQ con N. Claro, si nos diera negativo lo hacemos positivo. Sería igual a ¿cuánto? Tendríamos nosotros menos 2 por 1, menos 2, más 1 por menos 3, pues menos 3, más menos 3 por 2, menos 6. ¿Cuánto nos da este? Pues sería menos 9, menos 11, menos 11. Pero es, recuerden, valor absoluto. Por lo tanto, el producto punto es igual a 11. ¿Y cuál sería el módulo del vector n? El módulo del vector n sería igual a 1 más 9 más 4, que es la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Cuánto nos da esto? Raíz cuadrada de 14. Esto quiere decir, por lo tanto, que la distancia más corta de este plano a este punto sería igual, en este caso, a 11 entre la raíz cuadrada de 14. Y utilizando la calculadora nos da precisamente 2.94 aproximadamente las unidades de distancia que hay de este punto, que es 2 menos 1, 5, al plano X menos 2, 3 más 2Z igual a 4. Pero nosotros pudimos haber utilizado directamente la fórmula que tenemos allá en la parte derecha. ¿Cómo? Bueno, en este caso, ¿qué sería A? Son las componentes del vector N. ¿Y qué sería X0, Y0, Z0? Sería precisamente el punto que está fuera del plano, ¿verdad? Y el término independiente, ¿cuál sería? Sería precisamente el término independiente del plano, pero en este caso no está, si observamos bien el plano, en la forma general. Para que estuviera bien en la forma general, tendría que ser X menos 3Y más 2Z menos 4 igual a 0, o sea, debe estar estrictamente igualada a 0. Entonces ahora sí podríamos aplicar esta fórmula, que sería igual al valor absoluto de A. En este caso, ¿qué tenemos nosotros? A sería igual a 1 por X0, que sería igual a 2, y luego, ¿qué dice aquí? Más B sería menos 3 por menos 1, más C, que sería en este caso 2 por 5, y luego más D, en este caso, ¿cuál sería D? Por eso hicimos el despeje, ¿verdad? Igualando a 0 sería más por menos, menos 4, y todo esto es valor absoluto, dividiendo entre la raíz cuadrada, que sería el módulo del vector normal, serían igual a, en este caso, a 1 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Haciendo las multiplicaciones en la parte superior, ¿cuánto nos queda? Pues sería 1 por 2, 2, menos por menos da más 3, más 10,
menos 9, el valor absoluto. Entonces, entre la raíz cuadrada, en este caso sería de 14, de una vez. ¿Qué resultado nos da esto? Bueno, si hacemos las operaciones, precisamente nos da también 11 entre la raíz cuadrada de 14, o sea, aproximadamente 2.94 unidades de distancia, o sea, es exactamente lo mismo. Aunque hemos hablado nosotros de varios aspectos sobre los planos, sin embargo, no nos hemos detenido en cómo poder graficar o cómo debemos de graficar los planos. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos. Si tuviéramos nosotros el plano x menos 2y más 3z igual a 6, ¿cuál sería la gráfica de este plano? Acuérdense que en el espacio dibujamos x, y, z, el sistema tridimensional. Pues resulta que ya dijimos, eso sí, que con 3 puntos nosotros definimos el plano. Pero ¿cuáles son esos puntos más fáciles de graficar? Pues esos puntos más fáciles de graficar, igual que las curvas en el plano, son donde corta cada uno de los ejes coordenados. El plano puede ser, a menos que fuera paralelo a uno de los ejes o a un plano, entonces por fuerza tendría que cortar cada uno de los ejes. ¿Cómo saber eso? Bueno, ¿dónde corta el eje de las X? Donde Y y Z vale 0. Si Y y Z vale 0, entonces observamos aquí que sería X igual a 6. Entonces corta en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí pasa. Este es un punto del plano. ¿Dónde corta el eje de la Y? Donde X y Z vale 0. Si dejamos nada más la expresión en términos de menos 2y igual a 6, sería y igual a menos, en este caso 6 entre 2 es igual a 3, a menos 3. Entonces y sería igual a menos 3. Ponemos para la parte izquierda menos 1, menos 2, menos 3. Por aquí así pasa. Este sería igual a menos 3. ¿Y dónde corta el eje Z? Pues el eje Z lo corta donde X y Y es igual a 0. Z sería igual a 2, a 1, 2. Entonces, estos serían los puntos, los 3 puntos que podríamos ver que define el plano. Una forma de poder graficar el plano es pensar en las trazas que se forman. En este caso, esta traza es en el plano, aunque es en la parte posterior del plano XZ, pero es una traza en el plano XY, y esta sería la traza en el plano XZ. Y esto sería la traza en el plano YZ. Se llaman aquellas curvas que se forman de la intersección de dos superficies. Entonces, esto nosotros podríamos ver como plano, ¿verdad? Como la gráfica. Por supuesto que ese plano se proyecta en todas direcciones, pero con esa sección que nosotros grafiquemos sería suficiente. Pero ¿qué pasaría con otro ejemplo, si nosotros tuviéramos x más 2y igual a 4? ¿Cuál sería la gráfica de ese plano? Igual, si quisiéramos graficar, nosotros tendríamos aquí, fíjense que si y es igual a 0, pues a z no le importa cuánto valga, ¿verdad? Siempre será igual. Entonces x es igual a 4. Y si x es igual a 0, y es igual a 2, 1, 2, ¿verdad? ¿Y z cuánto vale? Pues vale cualquier valor. Entonces, ¿eso qué significa? Que la traza en el plano XY sería esta recta, la traza en el plano YZ sería esta otra recta. O sea, que sería un plano paralelo al eje Z. Siempre entonces que nos falte una incógnita, entre comillas, significa que su coeficiente vale 0, es que es un plano paralelo al eje representado por la incógnita que falta. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera nada más una expresión como esa, z igual a 3, o x igual a otro valor, o y igual a una constante también? Pues entonces, ¿dónde corta el eje de las x? ¿O dónde corta el eje de la y? Bueno, lo que sí sé que para cualquier valor de x y y, z es igual a 3, es que en este caso se trata de un plano que es paralelo precisamente al plano XY, o sea, sería un plano paralelo al plano coordenado representado por las incógnitas que faltan entre comillas, porque en realidad no falta, lo que pasa es que su coeficiente es igual a 0. Bueno, estas son las 3 posibilidades que tenemos al momento de graficar un plano si es que queremos hacerlo. Con esto damos por concluido el subtema 1.5, que esperemos que ustedes refuercen como siempre resolviendo los ejercicios del problemario y que están en la plataforma EDI. Los invito a que sigan haciendo todas las plataformas que ahí vienen para que ustedes refuercen el aprendizaje. Bueno, nos veremos en el siguiente y último subtema de esta unidad.